más. ¿Sí? Bueno, antes de ir a la palabra, primero que nada, quiero compartir que nos hemos propuesto que ninguno de la congregación pase hambre y frío en este invierno. ¿Y ninguno es? Ninguno. Amén. Por esa razón, la iglesia ha adquirido unas frazadas. Creo que quedan 4, ya han sido dadas algunas. Si usted tiene hijos o está pasando frío, las hermanos allí en el fondo que están destinados a eso son para ustedes esa frazada, porque no queremos que nadie pase frío. Amén. Y también hay canastas de alimentos que son para la iglesia, porque no queremos que nadie pase hambre en la iglesia. Así que usted nunca tenga vergüenza, porque a veces pedimos que el Señor supla y el Señor puede usar a alguno de sus hermanos. Amén. También estamos felices de que esté Nuria aquí con nosotros hoy. Felices por todo. Seguimos orando por Azucena, nos ponemos contentos de que todo va bien, Marcelo, ¿verdad? Y bueno, y por algún otro que quiera quedar embarazada este año. Para el Señor no hay nada imposible. Amén. También, antes que me olviden, el día de mañana un grupo de hermanos van a estar en el barrio Talca repartiendo leche y algunos alimentos, y ellos necesitan un termo para la leche. Así que si alguno tiene, nos presta o nos dona, y no lo está usando, ellos necesitan, eso es lo que están precisando, ¿verdad? Un termo para poner la leche. Tienen conservadora y todo. Y en el caso de Matías, que a veces puede conseguir leche en polvo, estaría bueno si, o alguno de ustedes, si tiene la posibilidad de conseguir leche en polvo, estaría bueno que sea para eso también. Amén. Hace años nosotros estuvimos en Talca y bueno, el Señor tiene algo con ese lugar allí. Amén. Bueno, el título del mensaje de hoy: mismo Dios, mismo lugar, diferente resultado. Mismo Dios, mismo lugar, diferente resultado. Antes de ir a la palabra del Señor, quiero contarle un testimonio. ¿Saben? Hace unas 3 semanas me ofrecieron trabajar de noche. Y yo dije, sí, me sirve, 20% más. Compadezco a los que trabajan de noche. Con el frío y la noche es para dormir, ¿verdad, Gabriel? Y algunos que trabajan de noche allí. A la semana estuve por decirle, porque el trato era ese, si vos no te acostumbraste, volvés. A la semana estuve por decirle, me vuelvo. Pero algo me detuvo allí. Así que me aguanté. Los viernes, sobre todo, son los más complicados, que entro a las 10 de la noche y salgo a la 1 de la tarde. Ayer me acosté y me olvidé del mundo. Tenía más de 100 mensajes para contestar, le pido disculpa. A casi ninguno le contesté, y se puede vivir sin celular. No, mira el celular, como le dije a la Lore dijo, qué bueno. No, porque vivimos muy pendientes, no nos damos cuenta del celular. Tenemos que ver esas cosas también en nuestra vida. Entonces me quedé trabajando y no entendía por qué, hasta que un muchacho, al que yo le tomo, no es que le tome el pelo, era una forma que yo podía cantarle, y él me decía, y él sabía y no me había dicho nada. Se llama Lino. Entonces cuando yo lo veía, le decía, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, y él me miraba y se reía. Yo no sabía que era un cristiano apartado. Así que me dicen, bueno, hoy de noche, como es mucho el trabajo, te vamos a poner a Lino contigo, que te va a dar una mano. Así que esa fue la oportunidad para empezar a hablar con él. Está apartado él, su familia, su suegro es pastor. Y yo estaba allí y él me empezó a contar algo de su vida. Entonces me dijo, yo era drogadicto. Tomaba esto, lo otro en el banco de la plaza, me quise matar más de una vez, hasta que un día hablé con el Señor, le dije, si vos existís. Pero no solo que era drogadicto, sino que robaba para drogarme. Y no solo que robaba, sino que yo estuve en la segunda etapa del sicariato. Y yo abrí los ganchos. ¿Mataste a alguien? Le dije. No, hasta ahí no llegué, esa es la tercera etapa. Dice, la segunda es la que lastima, dice. Debían plata en la droga y yo tenía que ir a cobrar. Así que se fue a descansar, él descansa a los 15 minutos a las 12, de 12 a 12 y cuarto, y yo descanso de 12 y media a 1 menos cuarto, y a las 2 y media comemos, que es la media hora que tenemos de descanso. Y yo dije, Señor, ¿con quién me pusiste? Y hasta que el Espíritu Santo vino sobre mi vida y me puse a llorar. Por yo hice que te quedaras en la noche.
Sí, Señor, pero era un drogadicto, esto. Y el Espíritu Santo vino otra vez y me habló. ¿Acaso vos te pensás que sos mejor que él? Y ahí lloré más todavía. Entonces él vino de sus 15 minutos y yo lloraba. Entonces, ¿estás medio resfriado, pastor? Sí. Le contaba a Lorena, salía cada 5 minutos a llorar. Y entonces pensaba que yo me iba a sonar la nariz. Pero estaba totalmente quebrantado. Porque a veces podemos llegar a creer que somos mejores que los demás. La realidad es que no somos mejores que los demás. Somos iguales que ellos. Y bueno, Lino empezó. A mí me gusta funky, me dijo, a mí me gusta funky, pero me gusta más tranquilo, soy más tranquilo. Yo escucho predicas, muchas predicas. Dice, bueno, vamos a ponerlo ahí, me dijo. Y lo puso en un parlante y estamos toda la noche a música cristiana. Y vamos hablando con Lino. Y Lino próximamente nos va a visitar y va a volver al camino del Señor. Amén. Así que a veces no entendemos por qué nos pasan las cosas. Y no es nada agradable la noche. Entonces, si yo me tengo que bancar los 3 meses de invierno, 3 meses, Gabriel, no más. Me dijeron, ¿si te quedarías toda la vida de noche? No. Pero te pagan más, ¿no? Yo extraño a la Lore como loco. Y Samuel contento, que es el jefe de la casa, ¿no? Anda, que yo cuido a mamá y a las hermanas, dice Samuel. Se queda. Bueno, ¿se acuerda el título? Se lo repito otra vez. Mismo Dios, mismo lugar, diferente resultado. Vaya conmigo, por favor, a Isaías capítulo 6, versículo 1 al 6. Y dice así. Y ahora va a ver por qué tiene mucho que ver por lo que yo lloré cuando Dios me dijo, ¿acaso vos crees que sos mejor que él? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno a otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Esta es la historia de un profeta y de un rey. El profeta Isaías y el rey Usías, ocurrida hace más o menos 2725 años atrás. 700 antes del nacimiento de Jesús. Como dijimos, el rey se llamaba Usías y el profeta Isaías. La palabra de Dios nos cuenta que el rey Usías fue escogido como rey a la edad de 16 años. Vaya conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 26, 3 y 4. Capítulo 26, versículos 3 y 4 dice así. De 16 años, Segunda de Crónicas, capítulo 26. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Miren qué interesante el versículo 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Este rey propuso en su corazón hacer lo recto y buscar a Dios. Su padre había sido un ejemplo para él. Entonces él dijo, yo quiero ser como mi papá. Así que Usías dijo, voy a seguir el ejemplo de mi padre, haré lo recto y nunca
nunca, nunca le seré infiel a Dios. ¿Me sigue hasta ahí? Buscaré a Dios. Así que Uzías hace esto y Dios lo prospera. ¿Por qué lo prospera? Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Pero lo prospera porque él decidió poner a Dios en primer lugar. De hecho, Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os vendrán por añadidura. Así que Dios prospera a Uzías. Y porque Dios también es galardonador de aquellos que lo buscan, todo marchaba bien con Uzías hasta ahí. Pero miren lo que pasó. Segunda de Crónicas 26, en el mismo capítulo 16 al 21. Recuerden que 52 años había reinado este rey rectamente, y Dios lo había bendecido, y él había propuesto en su corazón obedecer a Dios y no serle infiel. Pero en Segunda de Crónicas capítulo 26, versículo 16 al 21, miren lo que ocurre con este rey. Mas cuando ya era fuerte, Uzías, su corazón se enalteció para su ruina. Qué triste. 52 años caminando bien el tipo. 52 años haciendo lo recto, siéndole fiel a Dios. Qué peligro es ser fuerte. Por eso la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Que si alguien se va a gloriar, gloríese en el Señor. Que nos tenemos que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza, no de nuestra fuerza. Dice así: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él, el que no quiere escuchar no escucha, aunque una multitud le quiera decir las cosas, El que se pone terco y se cierra y se ciega. Dice: con 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado o pecado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová y junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en su casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Wow. Cuando tenía 16 años dijo: voy a servir al Señor con todo mi corazón. Le voy a buscar como mi padre. Le voy a ser fiel. Solo a Él voy a servir. Y por 52 años hizo lo recto delante de Dios. Y como consecuencia Dios lo prosperó. Pero cuando ya se vio fuerte, que era un débil igual que nosotros aunque fuera rey, de hecho terminó en una casa excluida 5 años. Tenía todo para haber tenido un final exitoso, pero el orgullo y el ego se apropiaron de su corazón y creyó que todo lo que había conseguido lo había conseguido por él y no por la misericordia de Dios. Y ay de nosotros si llegamos a creer que algo de lo que está ocurriendo y va a ocurrir en este lugar, que va a ser grandioso, es por nuestra cuenta o por nuestra fidelidad. Es por la gracia y misericordia del Señor. Dios no tiene hijos favoritos. Este hombre
entró al altar y quiso hacer lo que no tenía que hacer. Este rey fue prosperado, pero uno de los peligros de ser prosperado, escuche, y esto lamentablemente ocurre mucho, es volvernos orgullosos. Hay gente que no sabe manejar la bendición. Hay gente que a usted le da plata y es como darle una metralleta a un mono. Hay gente que es más fiel y que se administra mejor cuando tiene lo justo que cuando tiene mucho. Y viene la prosperidad del Señor y así como entra por un lado se va por el otro. Hay gente que no está capacitada para manejar la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Hay gente que es más fiel cuando tiene poco que cuando tiene mucho. Fiel con Dios, fiel con su ofrenda, fiel con su diezmo, fiel con todo, fiel con el servicio. Y cuando tiene mucho, se olvida del Señor. Qué peligro es que nosotros no aprendamos que todo lo que tenemos es del Señor. Y todo es todo. Por ejemplo, si yo tengo trabajo, porque el Señor me lo dio. Porque cuando entré a ese lugar por primera vez, por 6 meses, hace 15 años, yo me saqué los zapatos, me aseguré que nadie me viera, los agarré en mi mano y empecé que todo lo que pisara en la planta de nuestro pie sería nuestro. Tú sabes, Señor, que yo necesito un trabajo de lunes a viernes porque quiero servirte. Y Dios me lo dio. No fue porque yo trabajé mucho, o porque me esforcé mucho, o porque no llegaba tarde, o por lo que fuera. Fue porque Dios me lo dio. Y en el día en que yo me olvide que Dios me dio ese trabajo, yo puedo perder ese trabajo. Porque a veces Dios nos deja para que nosotros veamos que sin Él no podemos hacer nada, que separados de Él no somos nada. Muchas veces en nuestra necesidad buscamos al Señor y Él nos bendice y nos prospera, y una vez que Dios nos prospera nos olvidamos del Señor y muchas veces venir a la iglesia ya no está ni siquiera en primer lugar. Nos enaltecemos creyendo que todo ha sido por nuestro esfuerzo. Este rey, Uzías, se enalteció a causa de su prosperidad. Y en su orgullo entró al templo a hacer algo que no debía hacer. Los sacerdotes eran los encargados de quemar incienso, no los reyes. Dios había dicho que ese era el trabajo de los sacerdotes. Pero Uzías estaba tan orgulloso, tan henchido de ego, que dijo: yo también puedo hacer lo que los sacerdotes hacen. ¿Qué tan especiales son ellos que yo no sea? Y acá, al fin y al cabo, yo soy el rey. Yo he visto pastores caer, líderes caer, por creer que ellos solo pueden llevar la iglesia y por desmerecer el trabajo de otros que están siempre. Y un pastor sin oveja no es pastor. Y nos necesitamos todos. Así que, miren qué interesante. Se rebeló en contra de Dios y al entrar en el templo los sacerdotes, por favor, abra sus oídos. Los sacerdotes lo confrontan con su pecado. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, te confronta con tu pecado. Por eso recuerda el título. Mismo Dios, mismo lugar, diferente resultado. Los sacerdotes lo confrontan con su pecado y le dicen: Uzías, estás mal, estás caminando mal, te llenaste de ego, muchacho. El orgullo te nubló la vista, te tomó la mente. ¿Quién te crees que sos? Serás el rey de todos nosotros, pero Él es más rey que vos. Él te puso en este lugar. Uzías, estás mal, abrí los ojos, Uzías. Y no era uno, eran 81, porque vino con 80. Pero como dijimos, Proverbios dice: mejor encontrarse con una osa a la que le robaron los cachorros que con un necio en su necedad. Imagínense una osa enojada porque le robaste un cachorro. Te destroza. Bueno, dice que es mejor encontrarse con esa que con un necio en su necedad. Le hablaron, le quisieron abrir los ojos a este hombre. Estás mal, no hagas eso, va a ser tu ruina. Hace 52 años venís bien, no lo eches todo a perder por una mala decisión.
tienes que salir de acá. ¿Y qué hizo Usías? Usías se llenó de ira, se enojó. Y esto yo lo he visto. Al ser confrontado con su pecado. No nos gusta que nos confronten con nuestro pecado. ¿Le recuerda la historia de David? David había pecado con Betsabé y había hecho matar a Urías Eteo. Bueno, no lo mató él, sí, lo mató él porque dio la orden que lo pusieran al frente de la batalla. Lo hizo matar y estaba contento. Bueno, van a pensar que el hijo de Betsabé, de Urías, ya que Urías lo emborraché y no quiso acostarse con ella, se quedó en la puerta del palacio. Estoy libre. Y estaban contentos hasta que vino el profeta Natán y le dice: Natán, ¿qué vienes a hacer? ¿Tienes alguna palabra para mí? Y Natán dice: te voy a contar una historia, David. Bien. Había un hombre que tenía muchas corderitas y había uno que tenía una sola y que la amaba y la cuidaba y la respetaba. Entonces vienen unos amigos a comer a la casa del que tenía muchas corderitas y en vez de matar una de sus corderitas va y le mata a la corderita al que tenía una sola. Y David se enfurece. Ese hombre es digno de muerte y debe de devolver 4 veces lo robado, porque esa era la ley. Por una cosa que te robaban tenías que devolver 4. Por eso allí, cuando usted está viendo a Mateo, el recaudador de impuestos, dice: le devolveré 4 veces lo que... para que usted vaya asociando. Y Natán lo mira y le dice: David, ese hombre sos vos. Y David agachó la cabeza, porque cuando la palabra de Dios te confronta, te confronta. Cuando Dios te quiere hablar, te podés esconder donde quiera. Yo no sé ni qué hace. Ustedes se piensan que yo ando hurgando las redes, preguntando qué hago. Yo no soy, demasiado tengo con mis cosas. Yo no soy del FBI para andar indagando a nadie de la congregación. Pero cuando la palabra de Dios te toca y Dios te quiere zarandear, te zarandea a través de quien sea. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué debemos hacer cuando la palabra de Dios nos toca? Debemos reconocer de que Dios nos está hablando para ser bendecidos, para ser sanados, para ser limpiados. No tenemos que enojarnos, porque si nos enojamos, hacemos lo mismo que Usías. Usías se llenó de ira, se enojó al ser confrontado con su pecado. En vez de humillarse o arrepentirse, se enojó en contra de los sacerdotes. ¿Qué culpa tenía? Pastor, me fue mal, mi mujer no me quiere más, pastor. ¿Por qué no te quiere más, mujer? Porque me fui con la vecina al lado. Entonces se enojan con el pastor porque el pastor no le arregla las cosas. ¿Yo qué voy a arreglar? ¿Yo qué culpa tengo? ¿Quién se mandó la macana? Usías se había mandado la macana. Pero ¿qué es lo más fácil? Enojarse con los demás. Se enojó contra el 81 que le estaban diciendo loco. Disculpe que use esta expresión. Hermano, si vos seguís haciendo esto, te va a ir mal y va a ser tu ruina. Y él se cegó. ¿Alguna vez le ha pasado que se ha cegado? Que no escucha a nadie. Ay, yo sé todo, yo puedo todo solo. A mí nadie me va a enseñar nada. ¿Qué me van a decir? Ay, si le hubiera hecho caso a los sacerdotes. Si alguna vez le hubiésemos hecho caso al pastor, al hermano o a alguien que nos vino a aconsejar con amor, para que cuántas heridas nos hubiéramos librado de nuestras vidas, ¿verdad? Y él se enojó. No se enojó con él mismo, se enojó contra los sacerdotes. Y en ese momento, lepra le brotó en la frente. Y no había más cosa más fea que tener lepra en aquellos tiempos, porque no tenía cura, porque tenías que andar con una campanita. Y porque era el rey, terminó en una casa que le servían. Si no andabas pasando frío de noche, no tenías donde dormir, gritando inmundo, 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 y moviendo la campanita a ver si alguien te tiraba, como cuando le tirás un hueso al perro que comes el asado. Acá ahora algunos se van a enojar y dicen: no, yo no le tiro hueso, yo voy y se lo doy en la boca. Está bien, yo se lo tiro. Sí, porque es verdad. Así tenían que andar, ¿no? Entonces le brota lepra en la frente a este 52 años, siendo fiel a Dios, sirviendo solo a Dios. Ay, que a Dios le importa un comino nuestro servicio cuando nosotros le desobedecemos. Yo levanté esta iglesia, yo sirví hace 20 años en la iglesia. ¿Y qué?
se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Eso le dijo a Samuel, cuando se apuró y se puso a ofrecer lo que no tenía que ofrecer. Y esto va a estar bien bueno esto. Recién empieza. Señor, yo siento que el Señor nos está hablando a muchos de nosotros. Y la ley decía que el que tenía lepra debía ser apartado del pueblo porque era contagiosa. Así que este rey vivió en cuarentena por 5 años hasta el día de su muerte. Este hombre tuvo que vivir apartado de la casa de Dios por 5 años. 5 años tuvo para buscar sanidad y restauración. Escuche esto. Pero en su orgullo y en su ira, él prefirió permanecer en cuarentena y separado de la presencia de Dios que humillarse y arrepentirse. Yo estoy seguro que si Usías hacía eso, se arrepentía, Dios lo sanaba al instante. Y la Biblia también dice que Dios no es omiso y que no se olvida de nuestro trabajo hacia Él y hacia los santos. Pero hay que arrepentirse. Así que Dios tuvo misericordia con él y le dio 5 años. A los hijos de Aarón, que eran los consagrados para quemar incienso, Abinadab y Abiú, los consumió al instante cuando fueron a prender fuego en el altar. Dios tuvo misericordia, porque la palabra de Dios dice: yo no quiero la muerte del pecador, yo quiero que se arrepienta. Así que este lo estaba haciendo por orgulloso, los hijos de Aarón lo estaban haciendo a sabiendas. Y Dios tuvo misericordia con él y le dio. Él decidió no humillarse y la lepra, que es un tipo de pecado, lo terminó matando. Eclesiastés dice: cazad las zorras pequeñas que echan a perder los viñedos. A veces parece que no pasa nada con nuestros pecados. A veces parece que Dios es bueno y que nadie nos ve. Pero la Biblia dice que es como una rajadura en la pared que amenaza ruina. Entonces, tenemos que ver cómo estamos caminando. Y tenemos que someter nuestra vida a la luz de la palabra. No a la luz de un pastor, a la luz de la palabra. O a la presencia del Señor y pedirle que Él nos muestre. Porque a veces podemos estar sinceramente equivocados y creer que estamos haciendo algo bien y no estar haciéndolo bien. Por eso, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119. 105. Seguimos. Había otro leproso en la Biblia que miraba a Jesús de lejos, que no podía convivir con los demás. Sin embargo, cuando vio a Jesús, dice que él corrió y se postró, le adoró y le dijo: Jesús, si tú quieres, ¿puedes limpiarme? Y las palabras de Jesús fueron: sí quiero. Y lo tocó y al instante la lepra lo dejó. Si Usías hubiese hecho lo mismo, Dios lo hubiera sanado. Me es imposible pensar cuántas personas en la iglesia están presas de raíces de amargura, de rencor y de falta de perdón. Que aunque no son pecados tan visibles o tan horrorosos, por así decirlo, humanamente hablando, porque para Dios todos los pecados son iguales, como engañar a la esposa, robar o lo que sea, son pecados mucho peores porque no se ven y nos dañan por dentro y nos contaminan por dentro, y cuando nos paramos a predicar, a cantar o a servir, es imposible que la unción de Dios fluya, porque el canal por el que fluye la unción está obstruido. Y si hay falta de perdón, podrás tener los mejores talentos, los mejores dones, el mejor conocimiento de la Biblia, no faltar una reunión, y Dios no te va a usar jamás. ¿Por qué no eres perdonado, muchacho, muchacha? ¿Entiende esto? Si hay falta de perdón en tu corazón, Dios no te perdona. ¿No entiendes eso? Para
ser perdonados por Dios, tenemos que perdonar a los que nos ofendieron. Y el perdón es una decisión que tenemos que tomar nosotros. No es una opción, perdono si quiero. No, el cristiano tiene que perdonar y punto. De la manera que Dios os perdonó, perdoná a los demás. ¿Cómo te perdonó el Señor? ¿Te perdonó mucho o te perdonó un poco? A mí me perdonó muchísimo. Entonces yo tengo que perdonar muchísimo. Me perdonó lo imperdonable. Entonces yo tengo que perdonar a aquel que me abusó. Tengo que perdonar a mi papá que me maltrató. Tengo que perdonar a mi novia que me abandonó con mi mejor amigo cuando teníamos todas las cosas listas para casarnos, incluso pagando una casa cuando tenía 18 o 19 años. Lo tengo que perdonar. No puedo seguir atado al pasado. Y podemos entrar en el que Dios tenía cosas mejores para mí. Sí, claro que sí. Porque algunos dicen, no, es que todo eso pasó porque Dios lo permitió, porque si no, no hubiese llegado a esto. Sí, todo bien, pero vos perdonaste esto, sanaste esto, o seguís atado al pasado. Porque estamos grandes. Porque el ABC del cristianismo es saber que tenemos que perdonar, que tenemos que sanar. Ahora, si Dios vive dentro de nuestro corazón, yo quiero que Dios viva en una mansión, no en una posilga. Si hay cosas en mi corazón que están mal, como aquel que dice, yo no puedo dejar de fumar. Bueno, yo te quiero decir que si sos cristiano, no estás apagando el Espíritu Santo, lo estás intoxicando ahí adentro. Te amo, Señor, pero llená de humo todos los días. Te amo, Señor, pero una catarata de alcohol todos los días. Te amo, Señor. Entonces Usías nos da un mal ejemplo, no nos da un buen ejemplo. Dios quiere sanarte, quiere limpiarte, pero tienes que humillarte y arrepentirte de tus pecados. Si Usías hubiera hecho lo mismo, Dios lo hubiera sanado, porque al que se humilla, Dios lo exalta. Es la voluntad de Dios para sus hijos la sanidad y la restauración. ¿Qué creen ustedes? Amén. El mismo Jesús que tocó al leproso está aquí hoy y quiere limpiarte y sanarte. No importa cuál sea tu situación, Jesús quiere liberarte. Nada es imposible para Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora leímos Isaías capítulo 6, versículo 1 y comienza así. En el año que murió el rey Usías vi yo al Señor. Eso comienza Isaías, ¿verdad? Isaías entra escucha, Isaías, por eso es mismo Dios, mismo lugar, diferente resultado. Isaías entra al mismo lugar en el que le brota lepra al rey Usías. Entra al templo, pero con una actitud diferente. ¿Qué actitud? Bueno, Isaías 26:9 dice: con mi alma te he deseado en la noche, y entre tanto que me dure el espíritu dentro de mí, yo madrugaré a buscarte. Isaías capítulo 26, versículo 9. El otro entró puerta adentro con un incensario. Soy el rey, voy a hacer lo que quiera acá. ¿Qué me importa que ustedes 81 me digan que está mal? Yo soy dueño de todo esto, y ¿sabés qué? También soy dueño del templo, porque está dentro de mi reino, es mío y hago lo que quiero. ¿Cuánta gente hay así? Así entró Usías. Pero Isaías entra en el año que muere el rey Usías, según Isaías 26:9, con mi espíritu te deseaba en las noches. Estamos ahí. Con mi alma te he deseado en las noches, y entre tanto que dure el espíritu de mí madrugaré a buscarte. Entra con una disposición diferente. Ya entra bien este muchacho. Así tenemos que entrar a la presencia del Señor. No hay credenciales pastorales, ni ministeriales, ni títulos de seminario que nos otorgue una entrada al lugar santísimo. Es la sangre del Cordero vertida en la cruz del Calvario la que nos permite entrar delante de Él. Así que Isaías no entró con orgullo ni con prepotencia. Él entró con un corazón buscando encontrar a Dios. Su alma anhelaba conocer a Dios en medio de la incertidumbre. Él busca a Dios. Por esta causa ocurre esta vez algo diferente. Los cielos se abrieron. Isaías
vio a Jehová sentado en su trono, alto, sublime, y había a su alrededor seres angelicales que decían: Santo, santo, santo es el Señor Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo, santo es el Señor. Miren lo que le pasa a Isaías. Isaías fue confrontado con la santidad de Dios, al igual que Pedro. ¿Recuerdan cuando Jesús le pide la barca para pescar y no habían pescado nada? Y entonces le da una orden, dice: Señor, creo que es Lucas 5, Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada, mas en tu palabra yo echaré la red. Y echa la red a la derecha y una gran cantidad de pescados sacan. Y está todo bonito. Pero Pedro miró la red llena de peces y por un instante levanta la vista y ve a Jesús. Apártate de mí, porque soy un pecador. Eso debería ocurrirnos a nosotros cuando nos confrontamos con la palabra de Dios y con la santidad de Dios. ¿Cómo seres tan imperfectos como nosotros podemos ser capaces de entrar a la presencia misma del Señor? Ya ha roto el velo al lugar santísimo, a hablar cara a cara con el Señor como hablaba Moisés, sin la necesidad de quemar incienso o de matar animales, porque el sacrificio perfecto ya fue hecho en la cruz del Calvario. ¡Qué bendición! Isaías la tenía clara. Usías sería el rey desde los 16 años, pero no había aprendido nada. Isaías fue confrontado con la santidad de Dios, pero la reacción de Isaías fue muy diferente a la de Usías. ¿Qué hizo Usías? Se enojó. Usías se llenó de ira al ser confrontado con su pecado, se llenó de rebeldía. En cambio, Isaías cayó de rodillas y dijo: ¡ay de mí! ¡Estoy muerto! Porque si Usías, que hizo tu voluntad, hizo lo recto, te buscó, siguió a su padre, 52 años reinó, murió de lepra, yo moriré en este mismo instante. Eso es lo que yo merezco, dijo Isaías, porque yo soy, y esto también nos tiene, sé quién soy y tú sabes quién eres. Somos tan buenos como parecemos. Nuestro peor enemigo está dentro de nosotros mismos, no es el diablo. La naturaleza caída que heredamos de Adán convive con nosotros. Y yo sé que yo muchas veces pienso, digo, hablo y hago muchas cosas que no son agradables delante del Señor. Pero también sé que sus misericordias son nuevas cada mañana y que no he sido consumido porque sus misericordias se renuevan sobre mi vida. El peor error para un pastor, para un líder, para un cristiano, creerse que es digno del llamamiento que ha recibido por gracia y misericordia de parte del Señor. Creer que nosotros tenemos algo aparte de lo que Dios nos da para darle a la gente. Y la realidad es que evangelizar, como van a hacer mis hermanos, como hacen mis hermanos, es un mendigo yendo a buscar a otro mendigo diciéndole dónde hay pan. Por eso Dios me dijo: ¿acaso vos crees que sos mejor que Él? Y me puse a llorar, porque no era mejor que Él. Quizás nunca me drogué, quizás nunca lastimé a alguien por sicariato, pero yo sí robé. Miren, cuando tenía 5 años fui al puesto con mis hermanas y me robé una naranja. Y mi madre me llevó de la oreja a devolver la naranja. Mi madre creyó que con esa lección yo no iba a robar nunca más. Pero ¿saben cuándo no robé nunca más? Cuando Cristo vino a mi corazón y me hizo nueva criatura. Porque ya lo hacía, ya no lo hacía porque me cinchaba la oreja, sino porque entendía que hay cosas que están mal y que tenía que dejar. Por eso el mismo apóstol Pablo dijo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño, pero cuando ya fui grande, dejé las cosas de niño y me hice un hombre.
Ahora, no necesitas venir a la iglesia para saber que engañar a tu esposa está mal, para saber que robar está mal, para saber que drogarte está mal. Esas son cosas que la propia justicia humana te dice que está mal. Tu conciencia, ahí está. Pero las concupiscencias que moran dentro de nosotros, y concupiscencia es la tendencia al mal que heredamos de Adán, muchas veces nos hacen hacer cosas que no queremos. El mismo apóstol Pablo decía: queriendo hacer lo bueno, hago el mal que no quiero hacer por el pecado que mora en mí. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Más gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria a través de Jesucristo. Por eso cuando resucitemos, ya no tendremos este cuerpo, tendremos un cuerpo glorificado, semejante al de Cristo, sin pecado. Porque el pecado no entra a la presencia de Dios. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Increíblemente a Isaías no le brotó lepra ni cayó muerto, sino que un ángel tocó con un carbón encendido sus labios. Fue donde estaba Isaías y tocó sus labios con ese fuego y le dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, limpio es tu pecado y quitada tu culpa. Ahora bien, ¿por qué uno cayó con lepra y el otro fue perdonado y sanado y liberado? ¿Recuerdan el mensaje? Mismo Dios, mismo lugar, diferente resultado. ¿Por qué uno cayó con lepra y el otro fue perdonado, sanado y liberado? Los dos eran pecadores. Lo que marcó la diferencia fue el cómo respondieron al ser confrontados con su pecado. ¿Cómo vas a responder hoy a la palabra del Señor? La Biblia dice que hay que apartarse de los pecados y no pecar más. De hecho, cuando usted ve muchos de los milagros de Jesús, cuando van a apedrear a la mujer pecadora, Jesús escribe en tierra y le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque, a ver, vamos a entendernos. Somos grandes, hay confianza, la palabra de Dios nos respalda. No adelanta venir a la iglesia y llorar por nuestros pecados y volver a ser como la chancha lavada que se revuelca en el lodo o el perro que vuelve a su vómito. Si nos pasa eso, es porque tenemos remordimiento y no arrepentimiento. Porque el arrepentimiento significa cambiar de dirección. Si iba hacia la muerte, comienzo a caminar hacia la vida. Esa es la palabra del Señor. Ahora, ¿qué pasa? Es muy comprometedor predicar el Evangelio, porque los hombres que fuimos puestos para predicar el Evangelio, fuimos puestos para quedar bien con Dios y no con los hombres. Y como dijimos al principio, a los hombres no nos gusta que nos confronten con el pecado, no nos gusta. A ninguno nos gusta. Pero, lo diré hasta el cansancio, sería totalmente pecado de parte mía no aprovechar los minutos de atención que Dios me da para poder predicar su palabra a ustedes, hijos amados del Señor, y no predicar la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que, queridos hermanos, el que dice que es de Cristo tiene que andar como Él anduvo. Entonces es un proceso que cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. Hay un joven aquí que dijo: yo me di cuenta que si seguía viviendo como vivía me iba derechito al infierno. Y tuvo que tomar decisiones. Entre esas decisiones fue que tuvo por un tiempo, que yo creo que el Señor va a salvar, apartarse de la novia que tenía. Cuesta. Pero yo valoro la decisión de ese joven, porque Dios lo va a bendecir muchísimo. Y porque sea la persona que tuvo que apartarse u otra, Dios le va a dar la persona correcta. Porque entendió, estaba viviendo mal y se arrepintió. Y yo dije, bueno,
el tiempo dirá cuánto, y para la gloria de Dios hasta está sirviendo. Y ha tomado el paso de cantar en el grupo de adolescentes y jóvenes. Te bendiga. Porque no es fácil el camino del cristiano. No es fácil. Porque peleamos todos los días contra Dios. Porque nosotros como decía queremos hacer lo que nosotros queremos. O si yo pudiera hacer lo que yo quiero en la iglesia. Con otras palabras no tan suaves, entre algunas cosas que dijo, algunas estoy de acuerdo y otras no. Mi amigo de Guatemala dijo, si yo fuera el pastor, haría esto, haría lo otro. Y muchas veces no tenemos ni noción lo que es estar parado siendo responsable de una congregación. Ni noción. Porque le damos un grupo de 5 o 6 a alguien y dice, ya no puedo más, no los aguanto más. Y la iglesia va a crecer. El cerebro que muchos de aquí se van a levantar para apoyar nuestro ministerio, y Dios va a traer de otro lado para que apoyen también nuestro ministerio, porque el pastor no puede con todo. Por eso el pastor se durmió ayer 10 horas y tenía 127 mensajes sin contestar. Capaz que hasta lo mal acostumbré. Sigo 5 minutos más, ¿me da? Los dos eran pecadores. Lo que marcó la diferencia fue cómo respondieron al ser confrontados con su pecado. Todos aquí hemos pecado. La diferencia está en cómo respondemos cuando Dios nos confronta a través de su palabra. ¿Qué haces? ¿Te enorgulleces, te llenas de ira y sigues igual? ¿O dices, Señor, ten misericordia de mí? Yo me humillo y me arrepiento de mi pecado. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? ¿Vas a salir de aquí y seguir igual? ¿O vas a decir, Señor, ten misericordia de mí? Si tú te humillas delante de Dios, algo hermoso sucede. Lo que cae sobre ti no es lepra, sino gracia, amor, perdón y restauración. La misericordia de Dios está solo una confesión sincera a distancia. ¿Por qué si Isaías y nosotros merecíamos la lepra, recibimos el amor y la misericordia de Dios y no su castigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en esta mañana, aún siendo pecadores, podemos recibir bendición y vida eterna? ¿Por qué aún hoy podemos ser lavados, sanados y perdonados sabiendo que merecemos el castigo de Dios? Si tú eres un asesino y vas al juez y le dices, me arrepiento, yo quiero cambiar, el juez se dirá, qué bueno que te arrepentís y que querés cambiar, pero de todas formas aún debes pagar tu condena. ¿Por qué tú y yo no vamos a ser castigados ni vamos a recibir lo que merecemos? ¿Por qué? Diré por qué. Isaías tuvo una visión y él nos reveló el por qué. Isaías 53. Ahora usted va a entender por qué Isaías dijo, heme aquí. Isaías 53 del 1 al 6. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. 700 años antes del nacimiento de Jesús, 700 años antes de la cruz, Isaías vio a Jesús colgado de un madero. El Señor le dijo: ese hombre colgado en una cruz está llevando el castigo y la lepra que tú merecías. La lepra que tú merecías la está cargando Él. Él está siendo azotado para que tú puedas ser curado. Para que nosotros recibiéramos paz, Jesús fue castigado. Para que recibiéramos perdón y ser limpios de todos nuestros pecados, Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Hubo un hombre llamado Jesús que caminó sobre esta tierra y fue el único santo. Fue el único que no merecía ser castigado. Pero tan grande fue su amor que Él dijo: castíguenme a mí. Castíguenme a mí. Recordaba en esta mañana cuando Moisés se puso delante de Dios y dijo: Señor, si los vas a destruir a ellos, entonces borra mi nombre del libro de la vida. Cuánto amaba Moisés a ese pueblo, que le dijo a Dios: Señor, yo sé que son duros de servir, yo sé que hicieron un becerro de oro, yo sé que no te creyeron, yo sé que querían volver a Egipto, yo sé, a mí también me sacan canas verdes, pero por favor, Señor, si vos lo vas a destruir, entonces también sacá de mi nombre del libro de la vida. Cuánto amaba Moisés a ese pueblo. Pero Jesús no amó más. Se puso enfrente de Dios y dijo: yo voy a cargar con el pecado de ellos. Yo voy a llevar la lepra que le pertenecía a ellos. Yo voy a cargar la lepra, la enfermedad, la maldición, para que ellos sean bendecidos, tengan paz y gocen de vida eterna. Su nombre es Jesús, el unigénito de Dios. Voy a cerrar. Por eso no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro camino, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Yo celebraba que compartió Matías. Por la fe en Jesús, nosotros hemos sido perdonados. Él es la vida, a través de Él tú puedes ser justificado por medio de la fe en Él. Isaías dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero Isaías lo creyó. Él no estuvo ahí cuando mataron a Jesús, pero él lo vio en la fe, lo creyó y lo escribió. Yo tampoco estuve, tú tampoco, pero yo creo con todo mi corazón que hace más de 2000 años el Hijo de Dios se hizo hombre y en una cruz, en el Gólgota, venció a la muerte a través de su muerte y resucitó, para que, como cantábamos, el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos nos levante a nosotros un día cuando Él venga por su iglesia. Bueno, aquí. Que 2000 años después el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones para ver el significado de la cruz y creer y correr a sus brazos para no merecer lepra, sino gracia y misericordia para el oportuno socorro. ¿Y sabe sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ninguno lo merecemos, pero hoy Dios quiere manifestarse con amor y gracia sobre quienes acepten su bendición a través del sacrificio de su Hijo. A Isaías no le tocó lepra, le tocó perdón. ¿Y a ti?
y a mí. ¿Qué quieres que te toque? ¿Y a ti y a mí? Esta es tu decisión, humillarte y comenzar de cero. ¿Qué harás? Cristo te amó y se entregó a sí mismo por ti. La vida de Isaías nunca fue igual después de que se encontró con Dios. Dios quiere habitar en tu corazón. No elijas la lepra en esta mañana. No elijas el castigo. Dios te ama. Isaías vio, sintió la presencia de Dios y escuchó la voz. Por eso, y cierro, en la conversación que relata Isaías, ¿no dijo Isaías, querés ir? Dios dijo, ¿quién irá? ¿Y a quién enviaremos por nosotros? Isaías escuchó y dijo, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Yo voy porque ahora entiendo que el sacrificio de Cristo es más grande que todos mis errores y mis pecados. Y yo voy porque cuando el diablo venga a acusarme con mi pasado, con mis pecados y con mis errores, yo le voy a poder decir, el acta que me era contraria fue clavada en la cruz, he sido libre en Cristo y yo voy. No le dijo Isaías, ¿querés ir? Él solito dijo, yo soy un candidato a ir. Pero ¿cómo es esto? Unos versículos antes diciendo, ¡ay de mí! Que soy hombre pecador, que habito, tengo labios inmundos, habito en un pueblo de labios inmundos. ¡Ay, me muero! Porque si Usías, que reinó 52 años, que fue bueno, que te buscó, le vino lepra, estoy frito. Pero fuego vino del altar de Dios y tocó sus labios y le dijo, esto ha purificado tus labios, es perdonado tu pecado y tu culpa es limpiada. Isaías creyó. ¿Saben que hay creyentes que todavía siguen atados a los errores pasados? Hay presos que en la cárcel adoran más que gente que está dentro de las iglesias. Presos físicos, algunos con cadena perpetua, saben que nunca más van a salir de ahí. Pero hay que escucharlos alabar. Hay que escucharlos adorar a Dios. Y a veces en la iglesia tenemos que sacudir a los cristianos para que digan amén. ¿Eres realmente libre? El que elijo libertar, ese será verdaderamente libre. ¿Eres libre? Él te ha hecho libre, porque miren que no alcanza con cantar. Me hiciste libre y hoy puedo cantar y hoy puedo danzar por tu gran amor. Cantamos todo eso, pero creerlo es otro cantar. Valga la redundancia. ¿Qué pasó en Isaías? Pasó Jesús. ¿Ha pasado Jesús por tu vida? Si Jesús pasó por tu vida, entonces es tiempo de que le pegues una patada a la angustia, a la depresión, a la tristeza y que digas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque aunque yo no soy digno y merecía la lepra, hubo uno que cargó mi pecado, cargó mi lepra y le ha dado sentido a mi vida. Isaías murió, sí. ¿Saben cómo murió Isaías según la tradición? Se escondió en un hueco, en un tronco hueco y lo aserraron por la mitad. Murió gozoso. Uno que no se arrepintió, se llenó de ira y de enojo. Dios le dio 5 años para que se arrepintiera. Murió lejos de la presencia de Dios, habiéndole servido a Dios 52 años. No quiso arrepentirse. Pero hubo uno que entró con una actitud diferente, porque al que se humilla Dios lo exalta, y al altivo Dios lo mira de lejos y al humilde lo mira de cerca. Y dijo, Señor, cierro, ahora sí. ¿Recuerdan la oración del publicano y el fariseo? Subieron los dos a adorar al Señor y el fariseo: te doy gracias, Señor, porque no soy como este. Yo ayuno, me congrego, ofrendo, diezmo, te sirvo. Gracias, Señor, porque no soy como este. Acto seguido, el publicano: Señor, sé propicio a este pecador. Y la Biblia dice
que el publicano descendió más justificado que aquel fariseo que hacía muchas cosas para Dios. Dios quiere nuestro corazón. Ponete en pie. Ponete en pie en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu palabra, Señor, en esta hora. Allí donde estás, no te distraigas por los niños, no te distraigas. Inclina tu cabeza allí donde estás. Inclina tu rostro, cerrá tus ojos. Aún no hemos terminado el mensaje. Cerrá tus ojos allí. Señor, gracias. Tú nos has hablado hoy, Señor. En verdad no hay mucho que agregarle al mensaje. Dos hombres, mismo Dios, mismo lugar, diferente resultado. Dos hombres, mismo Dios, mismo lugar, diferente resultado. Ayúdanos a no ser como Usías, Señor, que caminó contigo bien 52 años. Pero dice tu palabra que cuando ya fue fuerte, se la creyó. Y creyó que todo lo que él había alcanzado en la vida había sido por cuenta de él. Que él merecía tener todo y la verdad es que no merecemos nada. El matrimonio que tú nos diste, la familia que tú nos diste, los hijos que tú nos diste, el trabajo que tú nos diste, la casa que tú nos diste, el auto que tú nos diste. Todo te pertenece, Señor. Todo es tuyo, Señor. Por gracia tú nos permites disfrutar de esas añadiduras. Pero que nunca nos olvidemos que el tesoro más grande que tenemos es que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso no hay título, no hay cargo, no hay cuenta bancaria, no hay nada que pueda comprar el ser salvos por gracia. Y esto es a través de Jesucristo. Dos hombres, un mismo Dios, un mismo lugar, dos resultados diferentes. Ayúdanos, Señor, a ser como Isaías. Isaías se reconocía como un pecador. Señor, yo me reconozco como un pecador en esta mañana. Como un pecador que he sido perdonado y lavado por la sangre de Jesucristo. Que tú tomaste mi lugar y me justificas. Que mi vida está justificada, que he sido hecho santo a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Sé propicio a mi pecador. Dígale a mi hermano, a menos que usted no sea pecador ni pecadora. Sé propicio a mi pecador, Señor. Ayúdame a caminar contigo, a no enorgullecerme, a no enaltecerme, a no echar por la borda tantos años de servicio, de congregarme. Ayúdame a tomar buenas decisiones, Señor. No quiero lepra, Señor. Yo no quiero lepra. Yo quiero gracia y misericordia sobre mi vida, sobre la vida de mis hijos, sobre mi matrimonio, sobre mi casa. Yo quiero bendición sobre mi casa. Bendigo a mi esposa, bendigo a mis hijos, bendigo a la iglesia. Te bendigo, iglesia. Señor, y muéstranos, exponnos a la luz de tu palabra para que podamos ver, para que lo cojo sea enderezado y lo torcido no se salga del camino. Ayúdanos a caminar por el camino que es estrecho, por el que pocos caminan, Señor, porque el camino que lleva a la perdición es un camino ancho, Señor. Yo te suplico, Señor, que tú me des gracia, que me des misericordia, que me des la capacidad de arrepentirme una y otra vez. Cada día tenemos que arrepentirnos, mi hermano. El cristiano nunca deja de arrepentirse. Esto no es una vez, esto es todos los días, porque todos los días pecamos. Pero la gracia de Dios está allí para nosotros todos los días, para que el que confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad.
Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser como Isaías. Isaías, después que tuvo un encuentro contigo, después que se arrepintió, después que fue limpiado, dijo: heme aquí, envíame a mí, yo iré por ti. Señor, ayúdanos a reconocer nuestro pecado, a vernos a través de la luz de tu palabra, a ser limpiados para entonces sí levantar a tus hijos con un ministerio poderoso de evangelización, de multiplicación, de milagros, de señales, de sanidades. Obra a través de nuestros corazones. Dame un corazón puro, Señor, como pastor. Dale al liderazgo un corazón puro. Dale a la iglesia un corazón puro. A veces en la vida nos ocurren cosas y no dejaré de decirlo. Las peores heridas casi siempre suceden dentro de la congregación. Pero Señor, tú dejaste la vara alta para nosotros. Poner la otra mejilla, llevar la carga 2 millas y perdonar a aquella que nos ofende. Yo quiero finalizar esta oración antes de despedirnos alabando, pidiéndote por nuestros corazones, Señor. Es una oración audaz. Es una oración muy audaz. Pero, Señor, mostranos. Mostrame y mostranos qué está mal en nuestro corazón. Si hay alguien a quien tenemos que perdonar, si hay rencor, si hay amargura, si hay pecado en mi vida, ayúdame a arrepentirme y a cambiar. Yo no quiero lepra, yo no quiero condenación, yo no quiero vivir lejos de tu presencia. Una cosa he deseado, que esté yo en la casa de Jehová para observar la hermosura de su santidad. Señor, te necesitamos como iglesia. Acá hay gente que está enferma, que necesita un milagro, que necesita sanidad, que necesita trabajo. Tú te haces cargo de eso. Doy por descontado que tú te haces cargo por eso, porque si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más tú te vas a ocupar de los que tus hijos necesiten? Señor, ¿de qué le sirvió el reinado a Usías? ¿De qué le sirvió la corona? ¿De qué le sirvió la plata? ¿De qué le sirvió el trono? De nada. Sin embargo, Isaías fue mucho más rico que Usías. Aunque terminó dando su vida por el Creador, él pudo ver con sus propios ojos 700 años antes aquel hombre colgado de un madero que permitía que él no recibiera lepra ni condenación, sino misericordia y vida eterna. Abre nuestros ojos para que podamos ver el sacrificio de Jesús y estar agradecidos todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas a buscarnos. Te amamos, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Es por ti. Es por ti que podemos entrar al Padre. Es por ti. Es por ti. Gracias por haber tomado nuestro lugar. Gracias por haberte dejado colgar en un madero, que así como te vio Isaías 700 años antes, nosotros te veamos 2700 años después en nuestro espíritu, allí con esa corona de espinas, con los clavos en las manos y en los pies, sangrando por los latigazos, pero diciendo: te amo, te amo, te amo con amor eterno, y por eso he decidido prolongar mi misericordia y me dejé clavar en una cruz. Pagué el precio del castigo de tu paz, fue sobre mí, para que ya no lleves lepra, sino que lleves gracia, vida eterna y bendición. Gracias, Jesús. En esta mañana tu palabra ha sido predicada, la iglesia se va confrontada, nos vamos confrontados, pero también sabiendo que hay una salida, que hay una puerta abierta para la purificación del pecado, y se llama arrepentimiento. Y si yo me arrepiento, la lepra se va y viene bendición y vida eterna sobre mi vida. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Adore al Señor. Aleluya. Gracias por tu palabra, Señor.
Oh, gracias por tu palabra. Gracias, gracias, gracias. Dale gloria, denle honra. Iglesia, músicos, adoremos al Señor. Está su presencia en este lugar. Mientras le adoramos, Él está sanando, libertando, rompiendo cadenas. Con tu espíritu es suficiente, Señor. Muévete. Muévete en este lugar, Espíritu de Dios. Es tu iglesia. Son tus hijos. Gracias. Bendito sea tu nombre. Oh, santo, 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 santo. Y entender lo que tú has hecho, mostrando tu amor.